Voy a mostrar todos mejor y ir hablando de ellos. Primero partiendo por el genuino interés, que es un poco lo que señalábamos antes con respecto a conocer algunas temáticas, a interesarse, interiorizarse por algunos temas que son relevantes en la vida de los niños. No significa que uno va a estar metido todo el día viendo el Discovery Kids, ni viendo todas las películas que salgan de niños, ni conociendo todos los superhéroes. No necesariamente conocerlo todo, imposible de partida. Imposible conocer todo lo que a un niño le podría interesar eventualmente, porque además hay niños que, por ejemplo, no les interesa la tele o los padres deciden no criarlos sin pantallas o alejados de las pantallas. Entonces, por supuesto que siempre van a haber temas que nosotros no conozcamos respecto al mundo infantil, respecto a los temas infantiles. Pero si partimos de la base de un genuino interés hacia los temas que para ellos y ellas son importantes, no va a depender, por lo tanto, de si yo conozco o no conozco tal figurita o tal monito o tal ídolo juvenil, pensando ya en los adolescentes, sino que más bien me intereso en la comprensión o en el relato que el niño tiene sobre ese fenómeno en particular. Y es allí donde se manifiesta el genuino interés. O sea, eventualmente yo no voy a poder conocer todas las figuritas, como digo, no voy a conocer todos los mangas, no sé, o sea, hay tanta cultura pop respecto a y mercado además asociado a los niños y el cómo también poder venderles mucho. Las marcas ahí hacen un trabajo impresionante, tienen una maquinaria impresionante para poder llegar a todos los tipos de gusto, a todos los intereses de los niños y para crear también, ir creando y sembrando intereses donde no los hay muchas veces. Pero como digo, independiente de eso, de que uno no necesariamente va a conocer todo, el cómo se manifiesta ese genuino interés hacia el relato que pueda tener el niño, la manifestación que pueda hacer el niño sobre las cosas que le importan, es donde se juega el vínculo. Es demostración de ese genuino interés. Y como decía antes, no tiene que ver con algo forzado, ni tiene que ver con algo por cumplir necesariamente o verlo como una estrategia que uno pudiera desarrollar con los niños, porque como ustedes bien saben, los niños detectan rápidamente eso también, detectan rápidamente cuando no hay un genuino interés detrás en conocerlos, cuando no hay un genuino interés en vincularse con ellos, cuando no hay un genuino interés en empatizar con lo que están viviendo. Por lo tanto, parte de esa base. Y en la medida que se desarrolle, que uno como adulto y uno como terapeuta también sea capaz de traspasar hacia el niño que nos importa lo que les pasa, que nos importa lo que les gusta, que nos importa lo que les interesa, se va a ir de a poco fortaleciendo la confianza, que como sabemos es la base también de un buen vínculo, el que podamos confiar uno en otro. Así como yo confío en las capacidades del niño, por ejemplo, el niño también de vuelta va a confiar en mis capacidades para poder ayudarle. Va a confiar en mis capacidades de poder respetarlo o respetarla en sus necesidades, en sus decisiones, en sus intereses. Como veíamos a propósito del tema ético, pero creo que era en el otro curso, si no me equivoco, el de adolescencia, el tema del respeto también se puede reflejar en la autonomía que uno entregue al niño respecto a su proceso terapéutico, a las decisiones que el niño o niña puede o están dentro de su espectro poder tomar o poder opinar al menos. Como el ejemplo que yo ponía,
de que se pudiera decidir un día de atención, por ejemplo, en que al niño no le impactara sobre sus rutinas cotidianas, sobre las cosas que son importantes para él hacer, o que se pudiera decidir el que las sesiones sean más cortas. No sé, a lo mejor el niño le tiene un periodo de atención específico y trabajar 45 minutos es mucho tiempo, o lo siente muy poco, o se le pasa volando. O sea, todos esos son temas en los que el niño puede opinar, puede decidir incluso. Por supuesto, mediado por el adulto que le acompaña, mediado por también la necesidad o lo que necesita o los compromisos que pueda tener el adulto, qué sé yo. Pero el niño puede opinar sobre esas cosas. No va a poder opinar, no va a poder escoger probablemente a qué psicólogo ir, porque eso lo van a decidir los padres, pero sí, si está en este espacio, si ha llegado de alguna u otra forma, porque los padres lo trajeron, que sea un espacio realmente de acogida para él, para ella, donde se sienta validado, donde se sienta respetado, donde sienta que hay un genuino interés por conocer lo que le pasa y por ayudarlo en lo que le pasa. Y que finalmente se reduce, o más que se reduce, se puede coronar, digamos, con una demostración permanente de empatía hacia lo que el niño está sintiendo y lo que el niño está sufriendo también. Partimos de la base de que si el niño es llevado a terapia es porque hay un sufrimiento detrás. Puede ser que sea un sufrimiento en ciernes, que está recién partiendo, o puede ser algo que viene de años el niño sufriendo y por lo cual ha acarreado o ha tenido que cargar con ese sufrimiento por mucho tiempo. Entonces, por supuesto que este espacio es necesario que se cumplan con algunas garantías donde el niño finalmente se sienta cómodo, se sienta acogido para poder empezar progresivamente a desarrollar una vinculación también. No es algo que pase de la noche a la mañana, no es algo que pase en la primera entrevista. En algunos casos sí, hay como un clic, hay como una sintonía casi inmediata, pero hay en otras situaciones en que no, en que cuesta. Y no porque haya una resistencia necesariamente del niño, ni una resistencia del terapeuta, sino que porque son personas que se están vinculando, son personas que se están relacionando. Y como toda relación puede tomar un tiempo. Por eso yo decía al principio que no me gusta decir entrevista inicial o como el objetivo de la primera entrevista, porque la verdad es que con los niños, con los adolescentes también, uno no tiene que ser flexible. No se puede poner expectativas quizás tan altas de lograr todo en una sesión, porque no siempre va a ser así. Con los adultos también pasa, pero con los niños también está este factor que no es menor del hecho de que ellos son traídos, son llevados a la consulta. No necesariamente es algo voluntario. Y no es que estén en contra, no es que necesariamente vayan a estar en contra, que vayan a repudiar el venir a la consulta, no, o sea, a veces es el no haber tomado la decisión, no como el adulto, que por lo general es él al menos, él o ella, el quien toma la decisión de ir mayoritariamente a la consulta. Ahora, también hay casos en los que los adultos son obligados a ir, ya sea por petición de la pareja, que si no hay a terapia yo me separo, o por decisión del tribunal, en algunos casos, cuando hay situaciones, por ejemplo, que involucren conflictos con la ley, donde se les exige asistir a un tratamiento. En caso de adultos, digo. Pero en los niños es al revés. En los adultos es como la excepción, las veces que van forzados a proceso terapéutico. Y en el cambio en los niños, al revés, pues la mayoría de los casos son llevados. Es muy raro que un niño pida por su propia voluntad, no, es que yo quiero a partir de mañana empezar a ir al psicólogo. Probablemente no sea así. Entonces, por eso sumamos esa variable a la construcción del vínculo, que va a tomar su tiempo, va a ser necesaria una inversión ahí de energía, de tiempo, de paciencia, de genuino interés,
de respeto, de acogida, de empatía, para ir generando la confianza necesaria para que ese vínculo se vaya generando. Y finalmente, todo esto también se engloba o se reduce o subyacente a todo esto que está aquí. Tenemos claro el hecho de que el niño y la niña también son sujetos, son personas, son sujetos de derecho y requieren también una mirada, una intervención específica hacia ellos. Espera un segundo, tengo una niña aquí pidiéndome algo. Ya, perdón la interrupción. Estaba mi hija y quería a la mamá, así que se llevó mi pañuelo. En reemplazo mío se llevó mi pañuelo. Bueno, estábamos viendo el tema de que finalmente todo esto se reduce a que los niños y niñas son sujetos. Finalmente, aunque sean llevados por un adulto en base a alguna necesidad que esperamos sea una necesidad del niño, o sea, el adulto toma la decisión en base a una necesidad que aparece en el niño, no en base a un sufrimiento, a una sintomatología, qué sé yo, que aparece en el niño, pero son llevados, no es una decisión propia. Entonces, bajo ese marco, bajo ese contexto, siempre no tenemos que perder de vista que el niño y la niña son sujetos, aunque han sido llevados, aunque la decisión no fue de ellos son sujetos de derecho y nosotros por lo tanto tenemos que relacionarnos con ellos teniendo eso en cuenta, no en considerándolos objetos que pueden ser manipulados, entre comillas, a voluntad, de acuerdo a las estrategias o las técnicas que uno maneje. Son sujetos, por lo tanto me tengo que relacionar con ellos de sujeto a sujeto. Y la base de la relación entre sujetos es la vinculación. Y eso toma tiempo, que el tiempo por supuesto es relativo, puede ser más, puede ser menos, pero requiere una inversión, requiere detrás que existan al menos esas características que señalaba, al menos ese interés genuino en descubrir su mundo, en explorar su mundo y en ser parte finalmente de ese mundo también. Algunas características prácticas respecto a la intervención con los niños. Por supuesto, es súper importante el expresar un lenguaje acorde a la edad del niño. No se trata que les vamos a estar hablando necesariamente con añuñucos, pero sí no usar, por ejemplo, lenguaje técnico en presencia del niño, no usar palabras muy rebuscadas, muy extrañas, tratar de ser lo más simple al intentar comunicar. Muchas veces nos va a tocar, desde el primer momento, nos va a tocar explicarle qué están haciendo ahí, por qué, quién es uno, cuál es el rol que cumple, qué es lo que ellos se imaginan, explorar las fantasías también que puedan tener. Entonces, todo eso tiene que ser desarrollado bajo un lenguaje que sea acorde, que sea comprensible y que sea lo más sencillo posible. Entonces, aquí nuevamente la posición tradicional del experto no corre para nada. Aquí estamos en una relación, no digo simétrica, porque por supuesto no estamos en una relación simétrica, no somos iguales, pero sí podemos estar en la misma sintonía, a la misma altura, por así decirlo, en términos más estructurales. Tenemos que estar en una misma sintonía, por lo tanto el lenguaje tiene que ser adecuado. Idealmente, siempre si uno va a trabajar con niños pequeños, tener juguetes disponibles, aunque sean los más básicos, pero tener algún juguete disponible. Sabemos que los niños, por supuesto a través del juego,
y por lo tanto del uso de herramientas para el juego, de juguetes, también se les facilita su vía de expresión, su comunicación, tener juguetes disponibles, tener lápices disponibles, tener hojas disponibles, no con un afán de evaluación permanente, decir, no, igual es bueno tener juguetes porque así yo puedo ver las interacciones. Sí, es verdad, uno puede mirar, puede ir a evaluar aspectos al ver cómo el niño juega, cómo se desenvuelve, cómo dibuja, pero también verlo desde el genuino interés, como señalaba antes, de que el niño se sienta cómodo, de que el niño se sienta cómodo, que sea un espacio amigable, donde él pueda ver elementos que lo identifiquen, no ver necesariamente una oficina como una oficina que está pensada solo para adultos. Por eso el tema de los juguetes, el tema de los lápices, el tema de tener, en algunos casos, ojalá el escritorio hacia un lado, no delante del niño, son cosas prácticas que pueden parecer muy sin mayor importancia, pero la verdad es que en la práctica clínica son súper relevantes de cómo este espacio se transforma efectivamente en un espacio acogedor. Otro aspecto importante es el tema de la distancia física. No hay, por supuesto, una receta, no hay que exista una guía que diga, mira, si el niño tiene 5 años, uno tiene que estar a 50 metros. Bueno, ahora sí tenemos una guía del MinSal que nos obliga a estar a cuánto es, a 1,5 metros de distancia. Pero en el espacio clínico no existe esa regla de espacio físico. Sí, por supuesto, tiene que ser mediado por la edad que tenga el niño, por la reacción también que tenga el niño al contacto físico, a la cercanía física. Uno tiene que pensar en el metro cuadrado como vital, en el cual uno no se siente invadido, como lo básico, pero la cercanía o el contacto también va a estar dado por la vinculación. Probablemente al principio esa distancia física sea mayor y en la medida que existe mayor confianza, que existe vinculación, esa distancia física se puede ir acortando. Nunca así acortarse a tal nivel de que el niño se sienta invadido, como digo. Pero sí probablemente esa cercanía física puede estar mediada por la cercanía afectiva. Mientras mayor sea la cercanía afectiva, mayor va a ser la cercanía física también. Entonces va de la mano de la distancia emocional. Pasa algo similar. En la medida que el vínculo se vaya afiatando, se vaya generando, la distancia física probablemente va a ser más cercana, y no va a ser tema, va a ser cada vez menos tema. Generalmente es al principio, como en el primer encuentro, los primeros encuentros, pero después, en la medida que se va desarrollando el vínculo terapéutico, eso deja de ser un tema de preocupación, al menos, como estar pendiente, no estaré muy cerca, no estaré muy lejos, porque se va dando de manera más natural. Hay que pensar como en cualquier vínculo finalmente en que uno tiene al principio como esta incomodidad de no saber cómo acercarse, qué tal, si estoy muy lejos, si estoy muy cerca, pero después, a la medida que hay más confianza, eso deja de ser tema. Esos como temas prácticos de la intervención en general. Y vamos a pasar a ver algunos puntos relevantes de las primeras entrevistas clínicas con los niños. En términos generales, las primeras entrevistas deberían estar enfocadas a generar un vínculo terapéutico con los padres, con el niño o niña, por un lado, y por el otro lado también en conocer los aspectos necesarios para el diagnóstico y para la comprensión, en el fondo, de manera más profunda de lo que lleva a esta familia a sesión, a esta familia con este niño en particular. Por un lado está la relevancia de generar el vínculo, de establecer una acogida empática inicial que permita
tener un piso sobre el cual empezar a construir una vinculación y de la mano ir conociendo los aspectos necesarios para formular el diagnóstico. Las dos cosas son igualmente relevantes y esto es súper importante tenerlo presente. Los dos objetivos, quisiéramos llamarlos fines del proceso inicial, de las entrevistas iniciales, son las dos igualmente importantes. Yo puedo tener si yo me focalizo en tener solo un buen diagnóstico, pero no focalizo, no invierto energía, tiempo, herramientas en generar un buen vínculo, el diagnóstico va a dar lo mismo porque las personas probablemente se van a ir o no se van a involucrar con el proceso si no están vinculadas. Por otro lado, si yo me centro solo en generar un buen vínculo, puedo pasar sesiones y sesiones generando un buen vínculo, pero si no tengo avances en el motivo de consulta, lo que trajo a la familia a consultar, también los puedo perder eventualmente. Porque se pueden sentir muy en confianza, se pueden sentir muy a gusto, pero también que necesitan tener algunas respuestas o algún nivel de respuesta. Entonces es importante tener los dos niveles, los dos focos bien claros, generar vínculo y conocer o generar diagnóstico. Son ambos igualmente importantes, ¿ya? No olvidarlo porque nos centramos muchas veces, tendemos a centrarnos en la tarea, en el diagnóstico, que es como la tarea esencial, digamos, bueno, si no sé lo que tiene, ¿cómo lo voy a ayudar? Efectivamente, tengo que indagar, tengo que profundizar en eso, pero si no genero un vínculo, ¿cómo lo voy a ayudar? Puedo tener muy clarito lo que tiene, puedo tener un diagnóstico, pero de maravilla, así como sacado del manual, pero si no genero un vínculo, los voy a perder probablemente. Esa familia se va a ir, ese niño no va a querer venir más, no se va a sentir cómodo, la información no va a salir. Y bueno, y además es muy difícil generar un buen diagnóstico si de la mano no se va generando un buen vínculo, porque uno, es cosa de pensar en uno, si no se siente en confianza, ¿se va a sentir cómodo entregando información? Compartiendo información, compartiendo cosas que pueden ser temas que pueden ser muy dolorosos, que pueden ser vivencias traumáticas en algunos casos. Los voy a compartir si es que yo no me siento en confianza, si es que yo no me siento un colchón ahí cálido en el cual reposarme, simbólicamente hablando. Probablemente no. Así es que son las dos cosas, son los dos temas, son los dos focos relevantísimos, son los dos grandes objetivos de las primeras entrevistas, del proceso de evaluación y diagnóstico inicial. ¿Qué características específicas podemos ir mirando en la entrevista clínica? Algo súper importante sobre las preguntas o cómo preguntar. ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar? ¿Tengo que ser incisivo? ¿Tengo que hacer solo preguntas abiertas para dejar que el niño fluya, se exprese? Todo sirve, en el fondo. Por eso es importante partir por preguntas que sean más generales, donde haya menos compromiso afectivo probablemente, por cosas más prácticas, más puntuales, o sea, en el sentido de más concretas. Y de a poco irle dando espacio al niño para que vaya elaborando sus respuestas, pero sin darle tantas alternativas, sin dejarlo tan abierto cuando nosotros ya tenemos cierta información respecto a lo que le podría estar pasando al niño. Puede funcionar mejor el no darle tantas alternativas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar al niño, ¿cómo te sientes? Que es una pregunta abierta, es amplia, el niño puede contestarme lo que él quiera, en los ámbitos que quiera. Pero si yo ya tengo algo de información, si los padres ya han expresado, si yo lo he visto, he observado al niño, qué sé yo, en una o dos entrevistas, puedo ir más directo y preguntarle de frente, ¿por qué estás triste? Si es que yo ya sé que su tema principal va hacia allá. Si yo estoy recién indagando, recién explorando, probablemente tenga que hacer preguntas más abiertas, pero en la medida que voy
conociendo más en profundidad lo que le pasa al niño o teniendo algunos datos, puedo ir siendo más, más directo al grano. Por supuesto, siempre darle tiempo para responder, no dar por hecho de que si la respuesta no es inmediata, significa resistencia. No siempre. El niño, por supuesto, así como los adultos, también necesitamos tiempo para procesar lo que nos están diciendo, elaborar una respuesta y luego expresarla. Entonces, darle tiempo, dejar los espacios, no tenerle miedo a los espacios en blanco, que muchas veces pasa eso. Ha pasado, no sé, hay supervisiones de práctica, por ejemplo, en que aparece mucha esa ansiedad de como, ay no, pero es que ese minuto de silencio fue eterno. Y claro, si uno está ansioso por esperando una respuesta o si uno está ansioso con hacerlo bien, sobre todo las primeras veces que uno lo hace entrevistas o que aborda a pacientes, esos minutos por supuesto que se van a sentir eternos, pero es parte del proceso comunicativo también, los silencios o las esperas para responder. No es inmediato, no somos máquinas, y más aún si estamos indagando, si estamos entrando en el mundo emocional del niño, por supuesto que no va a ser una respuesta automática. ¿Qué es mejor hacer? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? Ambas. Las preguntas abiertas nos van a permitir abrir posibilidades, ¿cierto? Expresar emociones, abrir pensamientos, compartir vivencias más en detalle, o sea, nos abren posibilidades. Las preguntas abiertas, cerradas, pero por otro lado, uno podría decir, no, es que te cierran las posibilidades las preguntas cerradas. Y es verdad, te cierran las posibilidades, te cierran un poco el ámbito de exploración, pero son necesarias a veces para obtener información precisa sobre algunos aspectos, sobre algunos temas. Yo no le puedo hacer una pregunta abierta sobre la fecha de nacimiento, por poner un ejemplo burdo. Pero hay datos que yo sí necesito corroborar que sean más específicos. O, por ejemplo, cuando he partido por una pregunta abierta y quiero ir cerrando, quiero ir acotando porque quiero llegar a un tema en particular, quizás voy a tener que hacer en algún momento preguntas más cerradas para llegar a ese punto en específico que a mí me parece relevante abordar. Y que quizás se lo dejo solo con preguntas abiertas, podemos divagar mucho más antes de llegar a ese punto en específico. Entonces las preguntas abiertas y cerradas no son buenas o malas en sí mismas, sino que depende para lo que yo las necesite dentro del proceso de entrevista. Y dentro del proceso de entrevista es probable que necesite ambas. Así que tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas son importantes dentro de la entrevista. Otro tema que se sale mucho, que se pregunta mucho, ¿con quién hacer la primera entrevista? Depende. Depende de la edad del niño o niña y de las dificultades que esté presentando. O sea, esos dos factores son súper relevantes. Edad y dificultades, nivel de las dificultades, tipo de dificultades, expresión sintomática que esté teniendo. O sea, por supuesto, todos son aspectos que hay que tener en consideración. Pero como regla más o menos general, más o menos amplia, los niños escolares y preescolares, más pequeños, la primera entrevista siempre debería ser con padres o cuidadores del niño, con padres o cuidadores del niño, la primera. Por supuesto que dentro de esa primera entrevista puede haber un espacio en que se esté solo con el niño, dependiendo de la vinculación, de la confianza, de la dificultad que tenga el niño. Hay niños que no se pueden separar de los padres, por ejemplo, que no quieren o que no pueden o que ante una situación nueva es esperable también que reaccionen de esa forma si es un niño, por ejemplo, de 4 años, de 3 años. Entonces, como premisa de primera entrevista, que sea con ambos, en conjunto, padres y niños. ¿Pueden haber espacios solo con los niños y espacio solo con los padres? Por supuesto que sí. Y en algunos casos es ideal incluso. Cuando hay mucha información que recopilar de los padres, de la historia, que no necesariamente sea la primera, pero puede ser la segunda, la tercera, en que se cite
solo a los padres, para hacer una indagación más en profundidad, una análisis más profunda de la historia del niño, qué sé yo, de la historia familiar, de la historia desde desde el embarazo en adelante. Entonces, claro, pueden haber espacios solo con los padres, solo con los niños, pero como premisa o regla general, la primera entrevista debiera ser con ambos. En cambio, por otro lado, con los adolescentes, eventualmente podría haber una primera entrevista solo con los adolescentes, en que dejáramos a los padres esperando afuera, por así decirlo. Pero eso solo si el adolescente tiene conciencia de enfermedad, o sea, viene por motivación propia. Si el adolescente viene por motivación propia, probablemente no haya problema en hacer una primera entrevista solo de manera individual. Ahora, si el adolescente es llevado obligado contra su voluntad, lo ideal es primero partir hablando con los padres, informando al adolescente, pidiéndole su autorización o su acuerdo en que se va a partir ya que él o ella vienen obligados, vamos a partir hablando con los padres que al parecer son los que traen alguna preocupación. Informarle, preguntarle, pedirle su opinión, etc. Partir con los padres y luego con el adolescente. Por supuesto, si viene obligado es más difícil partir solo con el adolescente. En el caso de los niños, por lo general, hay menos resistencia. Eso de sentirse obligado y todo es más en la línea de los adolescentes. Pero podría pasar también. Eventualmente podría pasar que un niño, qué sé yo, lo han llevado a muchos psicólogos. Ha pasado por distintos psicólogos, entonces de verdad, siendo muy chiquitito o chiquitita, ya no quiere ir más. Entonces va obligado. Corre la misma premisa. También se parte hablando con los papás, pero siempre informando al niño, preguntándole su opinión. Mira, vamos a partir hablando con tus papás porque como tú no quieres, me da la impresión que tú no quieres estar aquí, o tú lo dijiste, no querías venir. Ellos sí, porque al parecer algo les preocupa, vamos a partir hablando con ellos. ¿Te parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Después tú puedes hacer o comentar todo lo que quieras, pero vamos a partir con ellos. Entonces, también tiene que ver con el tema de la autonomía, que lo vimos en otra clase, en el otro curso parece también, con el tema de la autonomía, de cómo respetar esa autonomía del niño finalmente, de que si están allí es por él, no podemos hablar de él o de ella como si no estuviera. Tenemos que partir de esa base. El niño está ahí, ya sea dentro de la oficina o está afuera, o se hace si es que hay una oficina más grande, se puede hacer una separación de ambientes, qué sé yo, pero el niño va a estar ahí, sabe que están hablando de él o de ella. Entonces, un mínimo de respeto hacia su persona como sujeto, qué sé yo, y como hace su autonomía, es informarle, pedirle su opinión o su autorización. Algunas características también de la primera entrevista, centrándonos ya en el objetivo, o en los objetivos en realidad, porque no hay un solo objetivo dentro de las primeras entrevistas. Dijimos que, por un lado, era establecer un vínculo, ¿cierto? Dijimos que los focos centrales de las primeras entrevistas era establecer un vínculo y generar un diagnóstico. En la línea de establecer un vínculo hay varios aspectos relevantes. Como, por un lado, es muy importante explicar el rol que va a tener el psicólogo, el rol que tiene el psicólogo, el rol que desempeña, en qué consisten las entrevistas, en qué van a consistir las sesiones que vamos a tener, porque por supuesto el niño no tiene por qué saber qué es un psicólogo, no tiene por qué entender algo que parece en algunos casos muy abstractos, les parece muy difícil llevarlo a algo concreto. Así como, ¿pero qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a dibujar? ¿Me van a enseñar a leer? O sea, son muchas las fantasías. ¿Me van a retar? ¿Me van a retar por lo que hice, por lo que no hice bien? Entonces es súper importante y parte
del vínculo y parte de la alianza terapéutica como algo más general es el poder explicar en qué consiste el rol del psicólogo. Y por supuesto tratar de dilucidar el motivo de consulta. Eso también es esencial dentro de esta primera etapa de explicar, de establecer un buen vínculo terapéutico. Ya, perdón, por una pequeña interrupción acá. Entonces estábamos en explicar el rol, establecer el motivo de consulta, y en esto de explicar el rol también es importante explicar el encuadre. Es decir, quiénes somos los que estamos acá, qué es lo que vamos a hacer, por qué el niño está aquí, a qué vino, qué es lo que vamos a hacer, cuántas veces nos vamos a ver, en qué horarios, cuánto va a durar cada sesión, cuánto eventualmente podría durar todo el proceso. Que uno diga, bueno, pero el niño no entiende de meses ni de años. No, quizás no lo entienda a la perfección como un adulto. No tiene la dimensión de temporalidad tan clara, pero sí puede entender la diferencia en decirle que va a ser una vez o que van a ser 5 veces o que van a ser, es probable que sean 10 o más veces. O sea, todos esos detalles que ya lo hablábamos antes de traducirlos al lenguaje del niño para que lo pueda entender, es importante tomarse el tiempo y hacerlo. O sea, es parte del encuadre. Si uno lo hace con un adulto, si con un adulto uno explica las condiciones, uno establece una tarifa, uno establece el horario, la fecha, qué sé yo, con el niño por supuesto que también es relevante. Quizá lo único que no vamos a hablar es de la tarifa, pero del resto de las cosas sí es importante hacerlos y hablarlos con él. Y en el mejor de los casos, de acuerdo a mi forma de verlo, también tiene que ser co-construido con el niño y con la familia, este espacio terapéutico. Hay condiciones que van a estar dadas, que son básicas, pero el resto lo podemos ir acordando. Entonces, es parte de el generar un buen encuadre, es parte y es un componente de una buena vinculación y que a su vez es parte también del generar una alianza terapéutica favorable para el proceso. Recordemos que la alianza terapéutica tiene un aspecto muy relevante en la vinculación, pero también en el dejar claro el cómo vamos a llevar este proceso, qué objetivos vamos a tener, cómo se va a desarrollar, que la persona pueda entender y ayudar a construir también este proceso terapéutico. Y en el caso de los niños es lo mismo, tiene que ser diferente. Y dijimos que el otro foco, objetivo de las primeras entrevistas era conocer al niño para comprender lo que le pasa, que en el fondo intentar generar el diagnóstico, ¿cierto? Conocer y comprender su entorno, el tipo de relaciones que establece, que tiene, que son relevantes dentro de su vida. Lo que decía hace un rato, uno en una mirada más tradicional de la familia, uno puede decir, no, pero es que los principales vínculos son papá, mamá y hermanos. Pero en la práctica no necesariamente es así. Tenemos muchos otros adultos o niños que también son relevantes dentro de su vida. Entonces, explorar eso, no quedarnos con lo tradicional, con la mirada tradicional. Tipos de relaciones, sus gustos, sus necesidades, sus intereses, qué tanta conciencia tiene de sus dificultades, también es súper relevante tenerlo en cuenta, cuál es su nivel de conciencia de enfermedad. A lo mejor es egosintónico para él, esto que para los papás es tan terrible, tan complicado, tan preocupante, para el niño no es una complicación, no es una preocupación, también es válido, también es importante explorarlo. La forma que tiene para vivenciar sus dificultades y
los acontecimientos relevantes dentro del último periodo de tiempo, dentro de su vida, dentro de lo que el niño recuerda, también es importante conocerlo. Puede ser que hay un duelo reciente para el niño dentro de la familia, o un duelo porque falleció su mascota que había crecido junto a él y un día para otro murió atropellado en un accidente trágico, lo cual para el niño representa un duelo real. Uno pudiera decir, bueno, pero es la mascota, no es un miembro de la familia. No sabemos cómo simbolizaba él esa mascota, qué significado tenía para él esa mascota, ese animal de compañía. Quizás tenía con él más vinculación que con su hermano, o quizás no hay hermanos de por medio, o quizás son muchos hermanos, entonces él en su mascota encontraba la compañía que con su hermano más grande no encontraba. O sea, cada hecho, cada relato, cada acontecimiento relevante, tenemos que intentar verlo desde los ojos del niño, de los ojos del otro. No podemos presuponer ni asignar juicios de valor o no a los acontecimientos. Tenemos que verlos desde las ópticas, desde el relato, desde la vivencia emocional que el niño guarda con ese evento. Y ahí está también el rol en juego del psicólogo, qué tan hábiles o técnicos podemos ser para llegar a eso, a finalmente ver los acontecimientos y las vivencias desde la vivencia emocional que lo ve el niño. Por supuesto que no es fácil, quizás no es algo que se aprende en un libro. Sí ayudan las herramientas muchísimo y después la práctica hace su otra parte. Entonces finalmente es una combinación de ambas cosas, de lo que uno puede aprender, lo que uno puede aprender de un libro, lo que uno puede aprender de la carrera, del pregrado, pero también de la práctica. Ahí eso es esencial y uno por más que lo quiera apurar, no lo puede apurar, es algo que se va a dar con el tiempo y se va a ir dando naturalmente. Bueno, en honor a la hora, quedan varias cosas que ver, pero las podemos seguir viendo la próxima semana. Como estamos partiendo con la unidad, tenemos tiempo. Así es que les iba a dejar una tarea, pero creo que se las voy a dejar la próxima semana. Mejor un trabajo personal del estudiante. Sí, les voy a mandar, o sea, les dejo acá la lectura de la semana. O las lecturas. Ah, no la había dejado, una solamente asociada al trabajo. Se las voy a mandar por el correo, las lecturas de la semana. Y ya ver, puedo avanzar acá o no. Y la tarea la vamos a dejar para la otra semana mejor. La tarea en específico de que la idea es que puedan exponer después cada uno una parte del texto, que en realidad son partes cortitas, pero que igual es bueno poder profundizarla. Ya pues, creo que sí, Claudio, dígame. Yo entiendo que deberían estar en la biblioteca, pero si no estuvieran, la mayoría de ellos yo los tengo. También se los podría hacer llegar. Obviamente, alguien me pidió algún texto por ahí y le dije yo con el manejo prudente de los textos, porque obviamente son copias no autorizadas las que puedo compartir. Sí, sí las puedo compartir, pero si es que no. Claro, sí, pues más fácil acceso. No, sí, sí se entiende. Lo que pasa es que no es tan fácil el tema de derechos de autor. Y en otro lugar donde trabajo nos han prohibido así estrictamente que compartamos textos, copias no autorizadas, porque hay todo un tema del derecho de autor que es complicadísimo. Nos han hecho hasta capacitaciones con el tema. Así es que, pero como acá no, al menos todavía no me lo han dicho de manera explícita,
Los puedo compartir por correo y además somos un curso pequeño, pues somos poquitos, así que se puede facilitar eso también. Sí, te los mando al correo ahora, entonces. ¿Sí? Ujú, claro, sí, efectivamente. Sí, pues hay una pauta, que yo se las mandé, es la pauta del trabajo, si no me equivoco. Sí, 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 está la pauta. A ver, aquí la tengo para recordarme, porque de tanta cosa me puedo confundir. Sí, si hay una pauta, pauta seminario, no, pauta de trabajo unidad uno. Que se las mandé y en caso de que, no sé, por algún motivo no le haya llegado, me manda un correito, Claudio. O prefiere que le digan Claudio que le digan Marcelo. Que en algún momento creo que le digan Marcelo. Claudio, ya. Eh, sí, ay, aquí la estoy abriendo, pero es lenta. Sí, yo la mandé cuando dejé el trabajo, cuando entregué las indicaciones en la clase, después la mandé por correo. Sí. Ah, ya, perfecto. Está en eso que dice descripción paso a paso. O sea, en la pauta dice descripción general. El primero después dice descripción paso a paso. Se describen los contenidos básicos que debe contemplar la presentación. Y ahí está la introducción, desarrollo, y sale bien, como bien específico. Y además los temas que ustedes quieran incluir. Como yo decía, quizás hay temas que aparecieron en la conversación que no están en la pauta, pero que ustedes creen que es importante compartirlos, los suman también. Ya pues, Claudio, de nada. Nos vemos entonces el próximo lunes, ahora sí. El lunes en adolescencia. Ahora sí que sí. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.